pasaría si te dijera que en 1965 la NASA financió un experimento donde una mujer terminó masturbando a un delfín para intentar contactar con extraterrestres? Pues no es una teoría conspiranoica, es una de las manchas más oscuras y perturbadoras en la historia de la ciencia. Una casa inundada, dosis masivas de LSD y un vínculo sexual que cruzó todas las líneas rojas. Lo que empezó como la búsqueda de una lengua universal terminó en una tragedia de aislamiento, abuso y un suicidio que la comunidad científica intentó enterrar durante décadas. Prepárate, porque después de ver esto, nunca volverás a ver a estos animales de la misma forma. Vamos a desglosar qué pasó realmente en la casa del delfín. Bienvenidos y bienvenidas. Para entender este horror, primero tenemos que conocer a John Lilly. No era un loco. Era un neurocientífico brillante, un pionero de la cartografía cerebral respetado por la élite. Pero Lilly tenía una obsesión que rozaba el mesianismo. Él creía que los delfines no eran animales, sino que eran una inteligencia alienígena viviendo en nuestros océanos. Lilly convenció a la NASA y a la Marina de los Estados Unidos de que si lográbamos descifrar el lenguaje de los delfines, estaríamos listos para el primer contacto con civilizaciones de otros planetas. Como lo oyes. Así que con un presupuesto casi ilimitado, construyó un laboratorio que parecía sacado de una pesadilla de ciencia ficción. La Casa del Delfín. El plan era radical. Margaret Howe, una asistente sin formación científica formal, aceptó el desafío de vivir, comer y dormir en ese entorno acuático durante 6 meses. Su único compañero sería Peter, un delfín mular joven. El objetivo oficial era enseñarle a hablar inglés. El objetivo real de Lilly, ver hasta dónde se podía forzar la psique de un ser vivo. Margaret no lo sabía, pero acababa de entrar en una celda de aislamiento compartida. Y en la oscuridad de ese laboratorio, lejos de la supervisión ética, la línea entre la ciencia y la depravación comenzó a borrarse antes de que terminara la primera semana. Mientras Margaret intentaba enseñar vocales a Peter en el agua, en la planta de arriba, John Lilly estaba perdiendo el contacto con la realidad. Obsesionado con expandir los límites de la mente, comenzó a inyectar a otros delfines del laboratorio con LSD-25. Lilly quería ver si el ácido facilitaba una comunicación telepática. Pero mientras el científico se sumergía en sus propios viajes alucinógenos, en el piso inundado, la relación entre la mujer y el animal tomaba un giro mucho más oscuro. Peter, un delfín adolescente con hormonas en ebullición, empezó a ver en Margaret más que una maestra. Peter no era un alumno dócil. Era un depredador joven atrapado en un cuerpo lleno de hormonas. Sus intentos por copular con Margaret no eran sutiles. Eran embestidas violentas que ponían en riesgo su integridad física. Acorralada entre el miedo a ser herida y su obsesión por el éxito del estudio, Margaret actuó de una manera que hoy sigue escandalizando al mundo. Decidió cruzar la última frontera de la intimidad entre humano y animal. Margaret tomó una decisión que marcaría su vida para siempre. Decidió satisfacer sexualmente al delfín con sus propias manos. Lo que para la ciencia era manejo de conducta, para el mundo exterior era una aberración. Pero en el aislamiento de la Casa del Delfín, los tabúes se habían disuelto. Margaret escribió en su diario:
Era simplemente más fácil hacerlo para que él pudiera volver a la lección. La ciencia se había convertido en una relación de dependencia mutua, tóxica y sin salida. Con el paso de los meses, el aislamiento empezó a fracturar la mente de Margaret. Vivir en un mundo donde el suelo es agua y tu único interlocutor es un animal que te observa fijamente, cambia tu percepción de la realidad. Margaret dejó de ser una investigadora. Para Peter, ella era su hembra. Para Margaret, Peter se convirtió en su mundo entero. Lo que empezó como un trámite para calmar la agresividad del delfín, se transformó en un ritual de intimidad. Margaret empezó a describir sus encuentros no como una tarea científica, sino como un acto de amor y conexión trascendental. En sus diarios, las anotaciones sobre fonética y lenguaje fueron reemplazadas por descripciones de la belleza de su vínculo. Ya no era él y yo, era nosotros. La presión de su piel, el sonido de su respiración. Era lo único que me hacía sentir viva en este aislamiento. Me sentía más unida a él que a cualquier ser humano de allá afuera. Margaret estaba sufriendo una deshumanización voluntaria. Se olvidó del mundo exterior, de su familia y del propósito del estudio. Estaba atrapada en una burbuja de agua y deseo, convencida de que Peter la entendía mejor que nadie. Pero mientras ella se hundía en esa fantasía romántica, en la superficie, el mundo real estaba a punto de irrumpir con violencia. Porque para John y para la NASA, Margaret no era una mujer enamorada. Era una pieza de un experimento que ya no daba resultados y que empezaba a oler a escándalo. Y además, el amor no paga las facturas. Para 1966, la NASA y la Marina empezaron a exigir pruebas. ¿Dónde estaban los delfines que hablaban inglés? ¿Dónde estaba el manual para comunicarse con extraterrestres? Lo único que encontraron fue un laboratorio que olía a agua estancada, un científico perdido en sus propios viajes de LSD y una asistente que pasaba las 24 horas del día sumergida con un animal, haciendo... Los inspectores estaban horrorizados. No solo no había avances lingüísticos significativos, Peter solo lograba imitar sonidos vagos, sino que los rumores sobre lo que ocurría en la intimidad de la planta baja empezaron a filtrarse. La NASA no podía permitirse un escándalo de zoofilia y drogas financiado con dinero público. La orden fue tajante. ¡Cortad el financiamiento inmediatamente! La evacuación fue brutal. Margaret fue obligada a abandonar la casa de un día para otro. No hubo despedidas largas. No hubo una transición. La separaron de Peter como quien retira un equipo de laboratorio defectuoso. Margaret volvió al mundo de los humanos, un mundo que ya no reconocía y que la juzgaba. Pero Peter se quedó solo en el silencio. Sin fondos para mantener la lujosa casa del delfín, Peter fue enviado a un laboratorio de Lilly en Miami. Pero no era una casa, era un tanque de metal, pequeño, oscuro y sin luz solar. Un sarcófago de acero para un ser que había conocido por un breve momento lo que era ser tratado como un humano. En Miami, Peter se hundió en una depresión profunda. Los delfines no son como nosotros. Cada vez que respiran, tienen que tomar una decisión consciente. No tienen un reflejo automático de respiración. Si la vida se vuelve insoportable, simplemente pueden elegir no volver a subir a la superficie. Así que pocas semanas después de ser separado de Margaret, Peter decidió que no quería inhalar más. Se hundió hasta el fondo del tanque, expulsó el aire de sus pulmones y se quedó allí, en silencio absoluto. Murió de lo que muchos biólogos hoy llaman un corazón roto.
Fue, técnicamente, un suicidio. John Lilly continuó sus experimentos con drogas y aislamiento, alejándose cada vez más de la ciencia convencional, hasta convertirse en una figura de culto y burla. Margaret, por su parte, se hundió en el anonimato, guardando durante décadas el secreto de lo que realmente ocurrió en ese piso inundado. Solo rompió su silencio casi 50 años después, confirmando que lo que el mundo llamaba perversión, para ella fue el vínculo más puro de su vida. Y llegados a este punto, es imposible no hacerse preguntas que incomodan. ¿Cómo permitimos que esto ocurriera? Vamos a intentar arrojar luz sobre las sombras de este experimento. ¿Cómo es que la NASA y la Marina aceptaron financiar algo tan delirante? Bien, para esto tenemos que entender el contexto. La Guerra Fría. En los años 60, la carrera espacial no era solo tecnología, era paranoia. La NASA creía que si encontrábamos vida en otros planetas, no sabríamos cómo hablarles. Y John Lilly les vendió una idea brillante. No busquen en las estrellas, practiquen con los delfines aquí en la Tierra. La Marina, por su parte, ya quería usar delfines como armas o espías. Fue el cheque en blanco para Lilly. ¿Y cómo pudo Margaret cruzar esa línea física con Peter? Bien, no fue un acto de perversión de un día para otro. Fue el resultado de un aislamiento sensorial extremo. Margaret vivía en una habitación húmeda sin contacto con otros humanos, 24 horas al día. En psicología, cuando aíslas a un ser humano, su mente empieza a antropomorfizar todo lo que le rodea. Fue un aislamiento extremo que la llevó a un síndrome de Estocolmo acuático. Para ella, Peter dejó de ser un animal y se convirtió en su compañero de naufragio. La soledad absoluta es capaz de reescribir nuestra brújula moral. ¿Y dónde están los límites de la ciencia? Esta es la pregunta que no tiene respuesta cerrada. ¿Vale más el conocimiento que el bienestar de un individuo? Lilly creía que sí. Él pensaba que el fin, la comunicación interespecies, justificaba cualquier medio, incluso las drogas y el abuso. Pero la historia de Peter nos enseña que una ciencia sin empatía no es progreso. Es simplemente crueldad con un nombre elegante. ¿Hasta dónde podemos llegar los seres humanos por nuestra curiosidad? Parece que no tenemos fondo. Somos la única especie capaz de crear belleza infinita y al mismo tiempo de destruir la mente de otro ser vivo solo para ver qué hay dentro. El experimento de la Orden del Delfín es un espejo. Nos muestra que en nuestro intento por entender a una inteligencia ajena, a veces perdemos nuestra propia humanidad. Porque, ¿es el lenguaje lo que nos hace humanos o es nuestra capacidad de sentir dolor por otros? Si un delfín puede suicidarse por tristeza, podemos seguir llamándolos recursos de laboratorio. ¿Cuántos experimentos similares habrán ocurrido o estarán ocurriendo hoy bajo el sello de clasificado o seguridad nacional? Historias como la de la Orden del Delfín nos demuestran que la realidad siempre supera la ficción. Si quieres seguir explorando estos archivos oscuros donde la ciencia y la moral colisionan, suscríbete ahora y activa la campana. No dejes que el algoritmo te oculte la verdad detrás de estos casos que el mundo intentó olvidar. Y déjame en los comentarios, ¿fue Margaret una víctima de las circunstancias o la responsable de este final? Te leo. Gracias por acompañarme en este viaje al fondo del tanque. Nos vemos en el próximo abismo. Un saludo, exploradores. A Peter le gustaba estar conmigo.
Se frotaba en mi rodilla o en mi pie o en mi mano o lo que sea y permití que eso no me hiciera sentir incómoda mientras no fuera demasiado duro. Al principio, cuando se ponía alborotado y tenía esta necesidad, lo ponía en el ascensor y le decía que fuera a jugar con las chicas por un día. Era más fácil incorporar eso y dejar que sucediera. Era muy precioso. Era muy gentle. Peter estaba ahí. Sabía que yo estaba ahí. Otra vez era sexual por su parte. No era sexual por la mía. Sensual tal vez. Se convertiría en parte de lo que estaba pasando, como una picazón. Solo deshazte de eso. Lo rascaremos y terminaremos. Y a seguir adelante. Y eso fue realmente todo. Yo estaba allí para conocer a Peter y eso era parte de Peter. En la vanguardia del conocimiento y el descubrimiento, con el psicólogo Jeffrey Michelab y la producción de Viedma Explora. Hola y bienvenidos. Soy Jeffrey Michelab. Hoy vamos a explorar la provincia de la mente. Conmigo está el Dr. John C. Lilly, un pionero destacado en los estados místicos y estados de conciencia, y también en la comunicación entre especies. El Dr. Lilly es ex-investigador en los Institutos Nacionales de Salud, el Centro de Investigación Psiquiátrica de Maryland. Es autor de unos 5 libros sobre humanos, comunicación con delfines, incluida Lely en Dolphins, El hombre y el delfín, La mente del delfín, y Comunicación con delfines. Ha escrito muchos libros sobre la exploración interior profunda, incluyendo El ser profundo, El centro del ciclón, El ciclón directo y El científico. Y es particularmente conocido por programar y la metaprogramación de la biocomputadora humana. De hecho, él introdujo ese término, la computadora bio, en nuestro idioma. Bienvenido, John. Gracias. Es un verdadero placer estar contigo. Creo que sería bueno empezar con tu famoso máximo sobre lo que es cierto en la provincia de la mente. ¿Podrías empezar en la provincia de la mente? Lo que uno cree que es verdad, o es cierto, o se vuelve cierto dentro de ciertos límites. Estos límites se encuentran experimentalmente, y experimentalmente, cuando se encuentran, estos límites resultan ser creencias adicionales, ser trascendido en la provincia de la mente. Sin embargo, no hay límites en la provincia del cuerpo. Hay límites definidos para no ser trascendidos. Probablemente hayas dedicado toda tu vida y ciertamente muchas décadas recientemente para presionar, para ver, ¿sabes qué? ¿Cuáles eran realmente los límites correctos? Entrando en nuevas realidades, asumiendo los sistemas de creencias de esas realidades, y luego volver a tu realidad laboral básica, y desafiando esas creencias, integrando bien esas creencias con el tuyo. En tus escritos, has explorado casi todos los estados de conciencia que pude imaginar, los diversos niveles místicos de Satori, comunicación con extraterrestres, comunicación con otras especies. Probablemente has establecido un mapeo más significativo del espacio interior que casi cualquier otra persona moderna, y creo que todos tenemos una gran deuda contigo. Por eso me quedo atascado con esos. Los he abandonado a todos. Es imposible, porque hay infinitos dentro de la mente. Creo que esa es la belleza de tu trabajo. Es que sigues moviéndote más y más lejos, cada vez más lejos en el centro del ciclón. Describiste como un estado en el que tenías todo un sistema, prácticamente un sistema cuantitativo, para mapear estados de conciencia. Y hablaste de uno que yo encontré de lo más fascinante, al que llamas más 3 megasatíricos. Y en ese estado describes ir tan lejos de tu cuerpo e incluso fuera del universo físico, hasta el punto de estar al nivel de la esencia, en el que el universo físico es creado, ¿verdad? ¿Verdad? Eso casi me pareció al leer ese libro, como un estado último de conciencia, pero sé que escribiste sobre eso hace unos 15 años. ¿Qué te parece ahora? Bueno, es un estado más allá de más 3. Eso es más 1, pero no puedes recordar eso. Una vez que entras en ella, tienes unión con Dios. Ese es el verdadero yoga. Y entonces, no eres humano. Así que no hay forma de que puedas contar lo que pasó.
No hay forma de decirlo, porque más allá del lenguaje, sí, todos esos estados están más allá del idioma. El lenguaje es un instrumento muy pobre para expresarlos, que has descrito en algunos de tus otros escritos. El lenguaje es una película delgada que nos separa de la realidad. Realmente es mucho como tratamos de usar el lenguaje para describir y lo que queremos decir es que realmente pone barreras. Bueno, hay un uso del lenguaje que es válido. Ese es el uso injuntivo, diciéndote cómo hacer las cosas. El descriptivo es muy pobre. Y William James lo dijo. El otro mundo es una separación de este, por la pantalla más delgada. Y encontré que esta pantalla es el idioma, así que tienes que abandonarlo. Cuando vas a estos otros mítines, además de +1 y +3, has mapeado +6. Eso es un estado de conciencia, como recuerdo, en el que la mente puede viajar a cualquier punto, justo en el espacio físico o no físico, pero mantienes tu individualidad. HMM. Eso debe ser un modo básico de un explorador psíquico. Deduzco de leer gran parte de tu trabajo, que pasaste mucho tiempo en +6. A la derecha y en +12. Pues tú. +12 es el dichoso idiota. Estás en tu cuerpo, aquí y ahora. Pero todo es feliz. El oro, partículas de polvo de oro cerca. Y todo está bien. Puedes sentir energía entrando y saliendo de los diferentes psíquicos, centros del cuerpo. Y si un pájaro se arrastra, lo escuchas haciendo eco a través de la galaxia. Pero, eso no sirve de mucho, a menos que puedas obtener otro nombre de Bliss en el mismo espacio. Pero muchas de las enseñanzas místicas advierte contra quedarse atrapado en algunas de estas realidades. No he estado en ninguno de ellos desde ese momento. Pues tú. Bueno, también te refieres a tu mapeo de estados. Supongo que es +48, que es una especie de estado perfectamente neutral, ¿verdad? +24 es el estado profesional de cualquier disciplina en la que estés involucrado. Estás perdido en la disciplina. 48 es donde te comunicas con todos los demás. Y luego están los estados menores. Pero no entro en esos. ¡No! Pero en un momento escribiste sobre la importancia de entrar en menos estados y permanecer perfectamente consciente, ser consciente en esos estados negativos. No estoy tratando de bloquear la negatividad, y lo describiste, según recuerdo, como karma ardiente, sí. Y luego hay uno en el centro del ciclón. Hay un capítulo llamado Visita guiada al infierno, que fue -6. Y eso fue horrible. Así que nunca tuve que volver a eso. Y nunca más tuve miedo. Es totalmente aterrador. Supongo que es a lo que a veces se refieren los místicos cristianos, como la noche oscura del alma. Bueno, fue la noche oscura de mi alma. Eso, tal vez esto, sea una parte necesaria del viaje de todos. Es pasar por el epítome del terror, ¿correcto? Y, por ejemplo, hay un psiquiatra iraní y un psiquiatra estadounidense que puso a 100 pacientes en un hospital psiquiátrico en Irán, a través de lo que más temían, en ketamina, y todos salieron del hospital. Ahora, intenté lo mismo más tarde. Después de leer la lectura que esa noche tomé 150 miligramos de ketamina y de repente la Oficina de Control de Coincidencias de la Tierra me quitó el pene y me lo entregó y grité de terror. Mi esposa, Tony, vino corriendo desde el dormitorio y ella dijo que todavía está unido. Así que le grité al techo, ¿quién está a cargo allí arriba? Montón de niños locos. La respuesta volvió bien. Tenías un miedo inconsciente, así que te hicimos pasar por eso solo. La forma en que lo hizo el psiquiatra iraní, en el reino de la mente, en la provincia de la mente. Podemos enfrentar todos nuestros miedos. Bueno, es posible que no puedas, pero deberías intentarlo. A menudo encuentro en los sueños, quiero decir, las cosas que destruirían el cuerpo. En el reino de la mente, no, así es. Programas de supervivencia, como descubrí antes, durante la neurofisiología. Están integrados en el cerebro los sistemas de recompensa, sistemas de eufóricus, egg, etc. Y los sistemas sexuales, y luego lo doloroso, castigando la ira, así que los sistemas están integrados. Y luego te das cuenta de que la corteza cerebral tiene muchos caminos hacia estos sistemas. Y de estos sistemas
No tienes que pasar por estos estados. Centrémonos un poco en algunos de los términos. Lo definiste hace un momento o mencionaste ketamina. ¿Qué es la ketamina? La ketamina es el anestésico más utilizado para niños muy pequeños y ancianos. Y en el prospecto, los síntomas de emergencia se describen como saliendo del anestésico y algunos médicos no les gustan esos síntomas de emergencia, así que no lo usarán. Pero otros saben lo que son, así que simplemente toman la mano del paciente y los ayudan a salir. Fue el anestésico más utilizado en Vietnam. Algunas personas no lo usarán en absoluto, le tienen miedo. Básicamente, lo que hará una fuerte dosis de ketamina es dejar inconsciente tu cuerpo. Sí, puede. Ya no me gusta, pero crea en un estado donde uno puede entrar en el interior. Realidades internas, libres de los apegos del cuerpo. Me dijo que dejara de usarlo y volviera aquí y aprendiera a ser humano. Bien, en tu libro, El científico, tú lo describes, pasando por un periodo de exploraciones muy intensas con la vitamina K. ¿Así lo describiste? En ese momento. Y la gente pensó que, y no me queda claro si lo eras o no, adicto a la sustancia. Bueno, cuando uno está investigando sobre una sustancia, uno lo toma con tanta frecuencia que los observadores externos pueden decir, eres adicto. Pero esa es una muy mala definición de adicción. Creo que de muchas maneras, si eres o no, uno tiene que admirar tu voluntad de empujar siempre las fronteras de nuestro conocimiento. Y está claro que esa fue tu motivación, adecuado, por el trabajo que hiciste. Cualquier buena investigación es obsesiva y compulsiva. También mencionaste el término eco. ¿Qué es eco? SC, o en italiano, significa que esto es todo. Pero significa para mí la Oficina de Control de Coincidencias de la Tierra, que es una de las oficinas de campo de Dios. Y eco dirige nuestras vidas. Para que no lo hagan, no lo admitirás. Y si eres un agente de hecho, puedes tener mucho cuidado para usar tu mejor inteligencia y servicio eco. Y te das cuenta de que no hay descubrimientos, no hay revelaciones. Y eso fue un bajón para el científico. Yo como científico, encontré en mi propio trabajo en los medios y en parapsicología, que me guío mucho por las coincidencias, ¿verdad? Y supongo que busca coincidencias como señales en el camino, que define esta relación con lo que has definido como eco correcto. El control de coincidencias de la Tierra. Es coincidencia controlar lo que hacen. Y dicen que controlamos las coincidencias a largo plazo. Tú las controlas a corto plazo. Y cuando descubras cómo controlamos las de largo plazo, ya no tienes que permanecer en la Tierra. No tienes que volver allí. Me parece como si tu concepto de eco es una forma de modelar. Tal vez un mecanismo detrás de lo que Yang ha definido como sincronicidad. Así es. Yang definió la sincronicidad solo de buena manera en su introducción al I Ching, y él usa el término coincidencias. Coincidencia significativa. Pero, por supuesto, las coincidencias están en tu propia construcción, su propia construcción lingüística de los eventos. Así que todo eso también es falso. Como dije al comienzo de mis talleres, todo lo que digo aquí es mentira. Tonterías. En otras palabras, porque cualquier cosa que pongas en palabras no es la experiencia, no es el experimento. Es una representación, una tergiversación, y sin embargo, aquí nos estamos tergiversando el uno al otro para que podamos aprender bien de estas mentiras. Ahora, si usa el lenguaje de manera injuntiva, como un conjunto de instrucciones, entonces no es tan malo como es de otra manera. Así que, en otras palabras, por ejemplo, cuando hablas de eco, cuando hablas de entrar en una realidad interior usando un tanque de aislamiento sensorial, ¿es una de las otras tecnologías en el que fuiste pionero o de 1954? Yo inventé o usando una serie de moléculas diferentes que se puede utilizar para este fin. O disciplinas místicas. Cuando uno entra en estas realidades, cada uno
Cada conjunto de instrucciones lo lleva a uno, por lo general, a un sistema de creencias correcto. Y, básicamente, lo que estás diciendo es que todos estos sistemas de creencias están equivocados. Pero uno necesita entretener o para mantener el sistema de creencias, para seguir las instrucciones. Así es. Nuestros cerebros son tan pequeños que tenemos que hacer eso. Así que el sistema de creencias en sí se convierte en una herramienta con la que trabajamos. Y luego, finalmente, tenemos que dejarlo ir. Y usando estos sistemas de creencias, has podido, en efecto, trazar un mapa del terreno interior del espacio interior de una manera que tiene una rica y variada flora y fauna y geografía como uno encontraría en cualquier continente. Quizás más rico, pero si haces el mismo tipo de viajes, encontrarás un fuego extranjero diferente, un país diferente cada vez. Sí, claro. Así que los problemas de la mente no tienen límites. Y sin embargo, si uno empuja eso muy lejos. Supongo que sabes que sin límites casi no significa nada. No hay nada de límites. Los límites son lo que define las cosas. ¿Qué? Es lo que crea la forma. Lo hace. No lo he pensado así. Bueno, no hay que poner límites. Y pueden aparecer nuevos límites que definen una forma completamente nueva, que es mucho más grande. Eso es todo lo que significa, aunque casi tengo la certeza. Eso sí, si no hay límites en la provincia de la mente, que nosotros los humanos y otros seres creamos nuestros propios límites para hacerlo interesante, para hacer que valga la pena jugar el juego. Bueno, no puedes vivir como humano sin límites. HMM. Y ese es tu cuerpo. Sí, están integrados en tu cerebro. Los sistemas de reconocimiento de patrones en tu cerebro. Si uno alucina con una cierta cocaína, uno ve un arbusto allí y es una anciana llorando con un chal sobre su cabeza y caminas hacia el arbusto. Ahora alguien más, mira, y están bajo los efectos de la cocaína. Mira ese mismo arbusto, verán a la anciana con una corona. Así que esto aparentemente es una creencia, un patrón, sistemas de reconocimiento que están integrados en nuestros cerebros que se dan al nacer, probablemente. En otras palabras, en ciertos estados alterados de conciencia, hay una habilidad, supongo, como ser telepático, para conocer los pensamientos directamente de otra persona. Creo que es más que eso. Es un patrón bastante ruidoso del arbusto. Al golpear tu cerebro se reorganiza, personificado por el cerebro. Y todos los cerebros hacen lo mismo, incluso si no estás en telepatía mental. Comunicación telepática. Así que tienes una alternativa ahí. Tienes otra alternativa. Alternativa. Esa es una palabra maravillosa. Experimenté la eternidad muy dramáticamente. Cuando regresé de Chile, me senté en la sala de Elizabeth Kemmels en Los Ángeles. Y lo que llamé la meditación del profeta. Sentado en el suelo y mi columna vertebral no está recta. Y de repente una línea de luz baja por mi columna vertebral. Y hay hojas de diferentes valles a mi alrededor. Y puedo mirar hacia el futuro. Y el presente está aquí mismo, en cada uno de esos, que va muchos años, a partir de ahora. Y va al infinito hacia arriba. Y esta tremenda cantidad de poder pasó. Bueno, a la mañana siguiente, fui arrojado de la cama por el terremoto de Silmar. Y pensé, ¿causé eso? ¿O fue eso causado por la misma energía que pasó por mí? Y luego me di cuenta de que esto era una arrogancia. Él a quien los dioses destruirían de arrogancia. Primero llenan con orgullo. Sí, claro. Y así perdí mi orgullo y me di cuenta de que no podía explicar ninguno de ellos. Pero la eternidad como la has descrito entonces, parecería ser un espacio en el que estás en contacto con muchas realidades alternas. Si todas simultáneamente y luego te pillan con una... como lo hice, parece muy similar en cierto modo a lo que los físicos están describiendo. Cuando hablan del universo múltiple, interpretación. Eso es física cuántica. Eso es correcto. Y Francis Jeffries está escribiendo mi biografía y describe la alternativa de la función de onda de la mecánica cuántica. Y cuando lo colapsas, has elegido uno de ellos en el futuro. Te has referido varias veces ahora al hecho de que en la provincia del cuerpo hay límites y tú mismo te has lanzado contra esos límites en muchas ocasiones y has escrito al respecto.
En tu escrito parece que estás advirtiendo a la gente, tal vez, que no haga todo lo que has hecho. Así es. No tienen que ver esta mano. Tengo que mantenerlo en ungüento porque 11,187. Conduje mi auto por un banco ligero. Lo volteé y lo totalizó. Y este era el ácido de la batería quemado hasta la arena. Y estos nudillos estaban rotos. Y eso es todo. Si hubiera tenido puesto el cinturón de seguridad, me habrían decapitado. Pero Echo me estaba mostrando algo como que no estaba explorando todo esto correctamente. Me atraparon con uno. Hay una sección maravillosa en tu libro, El Científico, en el que se describe una conversación entre diferentes seres en un estado alterado, que están describiendo con qué cuidado trabajaron para crear todas las coincidencias, para que pudieras tener un accidente en el que casi mueres y fuiste reanimado por sí, tu esposa, Tony, sí, que acababa de aprender la reanimación boca a boca 3 días antes, ¿verdad? Y el otro accidente, el que me fui 5 minutos, vino por mí cuando estaba en una bicicleta de 10 velocidades, bajando por Decker Canyon Road, y la cadena se rompió. Y salí a la carretera y 9 huesos se rompieron. Pero no les dije a los científicos que estaba en PCP. En ese momento 42 miligramos inyectado. Así que estuve en el hospital durante 5 días y 5 noches y fui llevado por Echo a planetas que estaban siendo destruidos por una supernova olas, por la guerra atómica y así. Es increíble y trato de volver allí. Puedo volver, Tony, a estar ahí. Agárrate para aguantar 6 horas. Y luego me traen de vuelta. No he terminado las lecciones. ¿Cuál crees que fue la lección? Bueno, la lección, en ese caso, fue buscar la dosis de PCP antes de tomar ninguna. Son 2 miligramos, no 42. Y las otras lecciones, por supuesto, fueron que regresé y quería ponerme trajes de radiación, porque este planeta no es muy estable. Se puede destruir en cualquier momento. Hay un sentido en lo que sabes, la forma en que vives tu vida, justo en el borde de lo que se llamaría no solo la normalidad o el borde de lo que es convencionalmente seguro hacer, pero el borde mismo de lo que es físicamente posible, para que un ser humano destruya los límites del cuerpo. Sí. Y que, al hacerlo bien, por supuesto que lo has descubierto, como el tonto y el tarot. Correcto, te pones en esa posición de sabiduría naciente y en el que estás obligado a cometer errores. Nadie puede explorar como tú sin cometer errores, y sin embargo, esos mismos errores parecen impulsarte aún más. Tengo un dicho que dice que no hay errores, solo hay errores corregibles. No hay errores, solo hay programas alternativos. Pues tú, es decir, escaparon de la culpa. Hay un sentido en el que, ¿sabes? Has vivido tanto tu vida en la realidad interna. Eso es, casi siento que sabes que estás conmigo aquí. En un estudio de televisión, es como que has salido a tomar un poco de aire, para que respiremos juntos y compartir cómo son estos vastos reinos a años luz de distancia de la realidad del otro lado del planeta. Yo llamo a eso locura. Y cuando estamos hablando, estamos en nuestra cordura. Y nunca debes intentar expresar toda tu locura en la cordura exterior o te encerrarán. Pero lo has hecho de alguna manera. Has expresado más de tu locura que de lo que la mayoría de la gente se atrevería. Y bueno, y mucha gente toma mi trabajo como mis libros como permiso para ir más lejos que eso. Uno casi pensaría que conoces a toda una generación, quizás varias generaciones de personas que ahora se sienten mucho más libres para describir sus propias experiencias internas, por gente como tú. Lo estaban haciendo en un momento en que era mucho más arriesgado. He vuelto, siempre sorprendido de cuántas personas han leído mis libros y han sido influenciados por ello. Bueno, ciertamente puedo decir que es lo importante para mí. Creo que te gustará la nueva edición del Científico. Tiene todas las cosas que dejé fuera de la primera. 75 nuevas páginas y 50 nuevas fotografías. Y admito que fue ketamina, no vitamina K, pero actualmente no estás usando ketamina. No, ya no me gusta HMM. ¿Sigues trabajando en aislamiento sensorial? De vez en cuando HMM, pero nunca hablo de lo que estoy haciendo actualmente.
Recuerda al humano por computadora. Sí, estaba haciendo ese trabajo con LSD en el tanque en San Tomás. Y el Instituto Nacional de Salud Mental, en el que tuve una beca, es solo delfines trabajando. Así que cuando se los envié por computadora, es un informe de 5 años de una beca. Nos respondieron que no nos dimos cuenta. Vamos a obtener una monografía de este trabajo. No creo que lo hayan leído. Y cortaron su financiación poco después. Sí, entonces, alguien dijo a las personas que apoyan la investigación con delfines que tenía daño cerebral por LSD. Bueno, lo tomé como que recibí ese rumor. Así que se lo llevé al jefe del Consejo de Salud Mental. Eso fue apoyar el trabajo. Y él era el jefe del Instituto Neurológico, Nueva York, y se enojó cuando vio eso. Así que pasó 3 días examinándome. Nunca he tenido un examen tan completo. Se enojó y se enojó. Dijo que no hay absolutamente ninguna evidencia. Él dijo, ¿quieres más dinero de búsqueda? Dije que no. Dejé eso. Así que dijo que estaba bien. Voy a despedir a 2 personas, uno en el instituto y otro en mi comité. Así que, ¿lo hizo? Bueno, yo supongo que para nuestra cultura, él realmente, lo especial de ti es el hecho de que realmente tienes un pie en ambos mundos, el campamento científico y el campamento místico. Y en cierto modo pareces insatisfecho con ambos, tampoco. Ninguno de los 2 campos parece proporcionar un modelo lo suficientemente adecuado. De eso, Ann, es correcto. De la realidad para ti, a mis propias creencias son increíbles. Y parece que estás diciendo que depende de cada persona. En efecto, haz el mismo puente que tienes y para crear su propio sistema de creencias, para que al crear esa creencia puedan mudarse al estado al que esa creencia los lleva, para que luego puedan descartarlo de nuevo. Ese es un punto de vista agnóstico. Autotrascendencia no es la trascendencia de una iglesia o grupo. Hace 15 años más o menos, estabas explorando los estados místicos. Se describe clásicamente como los diversos niveles de Samadhi. Y tu trabajo con Oscar Ichazo y en Chile, en la escuela de Arica, ¿verdad? Y habías logrado, como habíamos descrito anteriormente, algunos de los estados más altos de esas tradiciones místicas y escribiste sobre ellos desde tu propia experiencia personal. La gente en las tradiciones místicas ve estos estados como estados finales. Tengo la sensación de ti, que no piensas en ellos de esa manera, piensas en ellos más de la forma en que un científico miraría las herramientas. Bien, Patanjali, por ejemplo, 400 años antes de Cristo dijo, cuando llegas a la forma más alta de alguien, te das cuenta de que hay cientos y más. Más allá de eso, estoy de acuerdo en que no hay límite. Bueno, John Elisi, ha sido un placer tenerte conmigo. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. ¿Sabes? Hacer las preguntas correctas. Bien. Y muchas gracias por estar con nosotros.